a leer una poesía, se titula «Qué mirada penetrante, tengo Cristo en mi retina, a tu mirada clavada, y no la puedo sacar, porque se encuentra grabada. Se ha fijado totalmente, y no la logro eludir. Me observa insistentemente, imposible es de evadir. La siento sobre mí, encima de noche como de día, me vigila atentamente, con encendida porfía. En cada sitio en que estoy se posa en mí escrutadora, tan amable, preocupada, comprensiva y protectora. Tu mirada me incentiva y me alerta, a mí me mantiene. Este recto debo andar y hacer lo que conviene. Imposible es esconderse de su acción indagadora, que a mis errores y males los señala sin demora, porque anhela que camine en pureza y santidad, bien alejado del mundo y la perversa maldad. Oremos. Padre, gracias por esta poesía hermosa. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija en este momento de estudio bíblico y a posterior de la oración. Bendice a tu siervo y traerá la exposición de tu palabra. En Cristo la cruz. Muy buenas noches, estimados hermanos. Muy buenas noches, estimados hermanos. Hoy vamos a dar el seguimiento en el capítulo 3 de Génesis, versos 16 al 19. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Y vamos a leer ya el texto bíblico. Una linda poesía hemos disfrutado. Dice así el verso 16 de Génesis 3. La tentación y su caída del hombre, parte 4, es esta. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te manda, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hemos leído el verso 16 al 19, lo que vamos a desarrollar hoy en Génesis capítulo 3. El dolor de la mujer se multiplicó por 2, dicen muchos comentaristas, y ambos, junto con el hombre, han conocido el dolor muy significativamente y en su propia carne. Por ese dolor lo llevó a Jesús, y desde la Escritura, cuando los evangelios nos cuentan lo que sufrió Cristo Jesús, y fue multiplicado por todo el mundo escogido y predestinado. La maldición sobre la mujer desde el escenario del pecado que cometieron con Adán, ella tendrá dolor al respecto con sus hijos, y no solo en el parto, sino durante toda la vida de los hijos, en su crianza y hasta su muerte. Pero al hombre también Dios lo maldijo, ya que tiene que trabajar para su mantención, para su esposa Eva, como también para sus futuros hijos. Por el pecado se derramó, podríamos decir, toda la furia del mismo para dañar al humano. Más allá que plantar y cosechar no es malo, pero los cardos sí. Hay árboles que tienen espinos, o en sus frutos sí lo tienen, como las piñas o el kiwi u otros frutos. Como consecuencia de la caída del hombre, ya no gobierna con facilidad, debe luchar desde su posición de autoridad. El pecado ha corrompido tanto la sumisión voluntaria de la esposa como la autoridad amorosa del esposo. En este caso,
El autor, Moisés, el patriarca, escribe en esos versos que hemos leído que la mujer es contra su marido, usurpando su autoridad, dividiendo y designado hasta el día de hoy. Y el bebé que nace, el hijo, trae también consigo el pecado. Si puede, así el gobierno del amor fundado en el paraíso es reemplazado por la lucha, la tiranía y la dominación, dice Boyce, a la mujer. Para que la majestad del juez brille con más intensidad, Dios no usa largas disputas, de donde también podemos recibir que sirve toda nuestra tergiversación con él. Al llevar la serpiente hacia adelante, Eva pensó que ella misma se había escapado. Dios, haciendo caso omiso de su cavilación, la condena. Que el pecado, por tanto, cuando llegue al tribunal de Dios, deje de contender, no sea que provoque más severamente contra sí mismo la ira de aquel quien ya ha ofendido demasiado, dice Juan Calvino. Ahora debemos considerar el tipo de castigo impuesto a la mujer. Cuando dice, multiplicaré tus dolores, comprende todos los problemas que sufren las mujeres durante el embarazo. Es creíble que la mujer hubiera dado a luz sin dolor, o al menos sin un sufrimiento tan grande, si hubiera estado en su condición original, pero su rebelión contra Dios lo sometió a inconvencidas de tipos que podían ser. Las expresiones dolor y concepción deben ser tomadas por la figura de Ibalash, por los dolores que sufren como consecuencia de la concepción. El segundo castigo que impone es la sujeción, dice Juan Calvino, porque esta forma de hablar, tu deseo será para tu marido, de la misma fuerza que si él hubiera dicho que ella no debería ser libre y estar bajo sus propias órdenes, sin sujeta a la autoridad de su marido y dependiente del ser, o como se hubiera dicho, no desearás nada más que lo que tu marido desee. Como se declara después, a ti será su descendencia en Génesis 4:7, que lo veremos más adelante. Así la mujer que había excedido perversamente sus límites apropiados es forzado a regresar a su propia posición. De hecho, antes había estado sujeta a su marido, pero era una sujeción general y gentil. Ahora, sin embargo, está sometida a servidumbre, dice Juan Calvino. Y Adán le dijo, en primer lugar debemos obedecer que el castigo no se infligió al primero de nuestra raza para que descansara solo en esos dos, sino que se extendió en general a toda su posteridad para que pudiéramos saber de la raza humana fue maldecida en su persona. Observamos a continuación que fueron sometidos solo a un castigo temporal para que, por la modalidad de la ira divina, pudieran albergar la esperanza del perdón. Dios, aduciendo la razón por la que castigó al hombre, le otorga la ocasión de murmurar, porque no le quedó excusa al que había obedecido a su esposa antes que a Dios. Se había desobedecido a Dios por causa de su esposa, poniendo tanta confianza en la falacia de Satanás, cuyo mensajero y siervo era ella, que no vaciló pérfidamente en negar a su hacedor. Pero cuando Dios trata de manera decisiva y a través de Adán, sin embargo, refuta el pretexto con el que había tratado de escapar a fin de llevarlo más fácilmente al arrepentimiento. Después de haber hablado brevemente del pecado de Adán, anuncia que la tierra sería maldecida por su causa. El antiguo intérprete lo ha traducido en tu obra, pero se debe mantener la lectura en la que todas las copias hebreas están de acuerdo, es decir, la tierra fue maldecida a causa de Adán, dice Juan Calvino. Ahora bien,
Con la bendición de la tierra significa, en el lenguaje de la Escritura, la fertilidad que Dios infunde con su poder secreto. Así, la maldición no está otra cosa que la privación apuesta cuando Dios retira su favor. Tampoco debería parecerse absurdo que por el pecado del hombre el castigo se desbordó, aunque inocente, sobre la tierra, porque así como el rodar todas las esferas celestiales junto con él, así la ruina del hombre arroja de la cabeza todas las criaturas que fueron formadas y por él y que había sido sometida a él. Y vemos como la condición del mundo mismo varía constantemente con respecto al hombre, según Dios se enoja con ellos o les muestra su favor. Podemos añadir que, hablando con propiedad, todo este castigo se impone no a la tierra misma, pero del hombre solo, porque la tierra no da fruto a sí misma, sino para que nos provee alimento de su entraña. Sin embargo, el Señor determinó que su ira, como un diluvio, desbordaría de todas las partes de la tierra para que donde quiera que el hombre mirara la atrocidad de su pecado se encontraría con sus ojos. Antes de la caída, el estado del mundo era el espejo más hermoso y delicioso del favor divino, y la indulgencia paterna hacía el hombre. Ahora en todos los elementos recibidos que estábamos malditos. Ahora, como dice David, la tierra todavía está llena de misericordia de Dios, según Salmo 33:5. Sin embargo, al mismo tiempo aparecen signos manifiesto de su espantosa alienación de nosotros, por el cual si no nos conmovemos, traicionar nuestra ceguera e insensibilidad, dice Juan Calvino. Solo que para que la tristeza y el horror no son abrumadas, el Señor rocía por todas partes las señales de su bondad. Además, aunque la bendición de Dios nunca se ve pura, transparente, como se le aparece al hombre, inocencia, si lo que queda atrás se considera un sí mismo, David exclama verdaderamente y correctamente: la tierra está llena de la misericordia de Dios. Nuevamente, el comer de la tierra, dice el patriarca Moisés, quiere decir como de los frutos que proceden de ella. La palabra hebrea itzabón, que se traduce dolor, también se toma por problema y fatiga. En este lugar está en antítesis en el trabajo placentero en el que Adán se empleaba anteriormente, que en cierto sentido podría decirse que juega, porque no fue formado para la ociosidad, sino para la acción. Por tanto, el Señor lo había puesto sobre un jardín que iba a ser cultivado, pero mientras que en este trabajo había habido un dulce deleite, ahora se le impone trabajo servir, como si estuviera condenado a las minas, dice Juan Calvino. Y sin embargo, la esperanza de este castigo también se mitiga con la clemencia de Dios, porque algo de gozo se mezcla con el trabajo de los hombres, para que no sea del todo ingratos, como declararse de nuevo en el versículo siguiente, y dice: espinas y cardos producirá. Trata más ampliamente de lo que ya ha aludido, a saber, la participación del fruto de la tierra con trabajo y problemas. Y asimismo como razón que la tierra no será la misma que era antes, produciendo frutos perfectos, porque declara que la tierra se degeneraría de su fertilidad y produciría abrojo y plantas nocivas. Por tanto, podemos saber que todo lo que puede producir no es fruto natural de la tierra, sino corrupción que se origina en el pecado. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros protestar contra la tierra por no responder a nuestros deseos y el trabajo de sus cultivadores, como si frustraran maliciosamente nuestro propósito. Pero en su esterilidad marquemos la ira de los dioses y lamentemos por nuestros propios pecados, dice Juan Calvino. Algunos han sostenido aquí falsamente que la tierra está agotada por la larga sucesión del tiempo, como si la constante producción la hubiera cansado.
Pensar más correctamente, quien reconoce que por el crecimiento malvado de los hombres, la bendición restante de Dios disminuye y se deteriora gradualmente, y ciertamente existe el peligro, a menos que el mundo se arrepienta, de que una gran parte del hombre perezca pronto a causa del hambre y otras terribles miserias. Las palabras, que significa inmediatamente comerás la hierba del campo, son puestas de manera demasiado estricta, a mi juicio, dice Juan Calvino, por aquellas que piensan que Adán fue así privado de todos los frutos que antes se le había permitido comer. Dios no tiene otra intención que se le prive hasta el punto de su manejo anterior que se vea obligado a usar. Además de ello, las hierbas que habían sido diseñadas solo para animales brutos, porque el modo de vida que se le asigne al principio en esa felicidad y deliciosa abundancia era mucho más delicado que lo que se volvió después. Dios, por tanto, describe una parte de esa pobreza con la palabra hierbas, como si un rey cualquiera de su asistente de la mesa superior al que fuera plebeyo y mezquino, o como si un padre alimentara a un hijo que la había ofendido con pan tosco de sirviente. No es que prohíba al hombre de cualquier otro alimento, sino que disminuye gran parte de su acostumbrada liberalidad. Esto, dice Juan Calvino, sin embargo, podría tomar como agregado con el propósito de consolarlo, como si se hubiera dicho, aunque la tierra que debería ser la madre de los buenos frutos solamente esté cubierto de espinos y abrojos, aún así te cederá sustento con el que puede ser alimentado. En el sudor de tu rostro, allí en el verso 19, algunos de hecho lo traducen como trabajo. La traducción, sin embargo, es forzada, pero por sudor se entiende trabajo duro y lleno de fatiga, cansancio, que por su dificultad produce sudor, dice Juan Calvino. Es una repetición de la oración anterior donde se decía lo comerás en el parto. Al aparecer este pasaje, cierta persona ignorante impulsó esta traducción imprudentemente a todos los hombres el trabajo manual, porque Dios no está aquí enseñando como maestro o legislador, sino solamente denunciando el castigo como juez. Y en verdad, sí que si hubiera prescrito una ley, sería necesario que todo se convirtiera en esposos y se le daría lugar a las artes mecánicas, debido a salir al mundo en busca de ropa y otras comodidades necesarias para la vida. Entonces, ¿qué significa el pasaje? Verdaderamente Dios pronuncia como desde su tribunal que la vida del hombre será en adelante miserable, porque Adán demostró ser indigno de ese estado tranquilo, feliz y gozoso para la que fue creado. Alguien objetará que hay muchas personas inadecuadas e indolentes. Esto no impide que la maldición se haya extendido por toda la raza humana, porque digo que nadie permanece alentando tal gozo de pereza que no tenga la necesidad de experimentar que esta maldición pertenezca a todos, dice Juan Calvino. Algunos huyen de los problemas y muchos más hacen de todo lo que pueden para aferrarse a su inmundicia, pero el Señor somete a todos, sin excepción, a este yugo de servidumbre impuesta. Sin embargo, debe sostenerse al mismo tiempo que el trabajo no se impone igual a todos, sino que a unos más y a otros menos. Por tanto, aquí se describe el trabajo como todo el cuerpo, lo que pretende peculiarmente cada miembro, excepto en la medida en que le plazca al Señor dividir cada uno, una cierta medida de la masa común de males. Sin embargo, debemos observar que aquellos que se someten mansamente a su sufrimiento presenta a Dios una obediencia aceptable, si es que, en verdad, se une a esta llevada de la cruz ese conocimiento del pecado que puede enseñarle a ser
humilde, así nos dice Juan Calvino. Verdaderamente es la fe la que puede ofrecer tal sacrificio a Dios, pero lo fiel, cuanto más se esfuerza por ganar la vida con mayor ventaja, se siente estimulado al arrepentirse y se acostumbra a la mortificación de la carne. Sin embargo, Dios a menudo remite una parte de esa maldición a sus propios hijos para que no se hundan bajo la carga. ¿Para qué propósito es apropiado a este pasaje? Algunos se levantarán temprano y se irán a trabajar, y tarde se descansarán. Comerán el pan del esmero, pero el Señor dará sueño a su amado, dice Salmo 127:2, escrito por David y relatado ahora por Juan Calvino. En verdad, mientras las cosas que habían sido contaminadas en Adán son reparadas por la gracia de Cristo, los piadosos sienten más profundidad que Dios es bueno y disfrutan de la dulzura de su indulgencia paterna, pero debido a que incluso en los mejores la carne debe ser sometida, no es infructuoso en los mismos piadosos que se agotan con trabajos duros y con hambre. Por lo tanto, no hay nada mejor para nosotros que, siendo amonestados por la miseria de la vida presente, debemos llorar por nuestro pecado y buscar ese alivio de la gracia de Cristo que no solo puede mitigar la amargura del dolor, sino también mezclarnos su propia dulzura con él. Además, el patriarca Moisés no enumera todas las desventajas en lo que el hombre por el pecado se ha involucrado, pues parece que todos los males de la vida presente, cuya experiencia demuestra ser innumerables, han procedido de la misma fuente. Las inclemencias del aire, las heladas, los truenos, la lluvia fuera de estación, la sequía, el granizo y todo lo que está desordenado en el mundo son los frutos del pecado. Tampoco existe ninguna otra causa primaria de enfermedades, pero el patriarca Moisés, que según su costumbre estudia una breve adaptación a la capacidad de la gente común, se contentó con tocar lo más aparente para que, por un ejemplo, podamos aprender que todo el orden de la naturaleza era superior por el pecado del hombre. Si alguien objetara de nuevo que no se impuesta al hombre según su sufrimiento, que no perteneciera también a la mujer, yo respondo que fue hecho intencionalmente para enseñar que del pecado de Adán la maldición fluye en común a ambos sexos, como el apóstol Pablo testifica que todos están muertos en Adán. Allí dice Romanos 5:12, nos dice en su comentario Juan Calvino. Queda por examinar una pregunta: ¿cuándo Dios se había mostrado antes propicio a Adán y su esposa, habiendo dado esperanza de perdón? ¿Por qué comienza de nuevo a exigirlo castigo? Ciertamente en esa oración la simiente de la mujer y la cabeza de la serpiente se contiene la remisión del pecado y la gracia de la salvación. Pero es absurdo que Dios, después de haber reconocido, debería en realidad perseguir su ira. Para desatar este nudo, algunos han inventado una distinción, un remedio doble, a saber, una remisión de culpa y una remisión de pena, a la que luego se anexó la invención de santificación. Han fingido que Dios, al observarlo al hombre la falta, aún retiene el castigo y que según el riesgo de su justicia infligirá al menos un castigo temporal, dice Juan Calvino. Pero aquellos que imaginan que los castigos son necesarios como compensación, ha sido absurdo interpretar de los juicios de Dios, porque Dios no tiene en cuenta al castigo a los fieles, lo que merecen, pero que les será útil en el futuro, y cumple la función de médico en lugar de juez. Por tanto, la absolución importa a sus hijos es total y no es a medida.
que él, sin embargo, castiga lo que son recibidos en favor de considerarse como una especie de castigo que sirve como medicina para el tiempo futuro, pero no debe considerarse propiamente como el castigo vengativo de pecado cometido, dice Juan Calvino, sin considerar debidamente cuán grande es el legado de la mente humana, cuán grande es su lascivia, cuán grande es su contumacia, cuán grande es su ligereza y cuán rápido es su olvido. No nos extrañemos la severidad de Dios al someterla. Si amonestamos con palabras, no se le escucha. Si agrega raya, sirve de poco. Cuando sucede que es escuchado, la carne, sin embargo, rechaza perversamente la amonestación. Esa dureza obstinada que con toda su fuerza se opone a Dios es peor que la lascivia, dice Juan Calvino. Si alguien está naturalmente dotado de una disposición tan gentil que no repudia el deber de sumisión a Dios, sin embargo, habiendo escapado de la mano de Dios, después debe permitir un pecado, pronto recaerá, a menos que sea atraído hacia otras como por fuera. Por tanto, se debe mantener esa axioma general que todos los sufrimientos a los que está sujeto la vida del hombre y son desagradables, son innecesarias, por la cual Dios en parte nos invita al arrepentimiento, en parte nos instruye en la humildad y en parte nos rinde y seamos más cautelosos y más atentos a la hora de protegernos de los encantos del pecado para el futuro, dice Juan Calvino. Hasta que vuelvas, denuncia que el término de una vida miserable será la muerte, como si dijera que Adán finalmente llegaría a través de varios y continuos tipos de maldades hasta el último mal de todos. Así se cumple lo que dijimos antes, que la muerte de Adán había comenzado inmediatamente desde el día de su transgresión, porque esta vida maldita del hombre no podía ser más que el comienzo de la muerte. Pero ¿dónde está entonces la victoria sobre la serpiente si la muerte ocupa el último lugar? Porque la palabra parece no tener otro significado que el de que el hombre debe ser finalmente aplastado por la muerte. Por lo tanto, dado la muerte, no deja más que Adán, la promesa recientemente dada falla, a lo cual se puede agregar que la esperanza de ser restaurado a un estado de salvación era muy débil y oscura. Verdaderamente, dice Juan Calvino, no dudo que estas terribles palabras afligidas gravemente, ya abatido por otras causas por el dolor, pero dado que asombra por su repentina calamidad, todavía no estaba profundamente afectado por el conocimiento del pecado. No es de extrañar que Dios se empeñara más en recordarlo, su castigo, para poder abatirlo como con golpes reiterados. Aunque el consuelo ofrecido sea en sí mismo oscuro y débil, Dios hizo que fuera suficiente para sostener su esperanza, no fuera del peso de sus aflicciones los abrumara por completo. Mientras tanto, era necesario que estuviera abrumado por una masa de múltiples males hasta que Dios lo hubiera reducido a una verdad y serio arrepentimiento. Además, mientras que aquí se planta la muerte como cuestión final, debe referirse al hombre porque en el mismo Adán no se encontraron nada más que la muerte. Sin embargo, de esa manera se le insta a buscar un remedio en Cristo, porque polvo eres. Dado lo que Dios declara aquí pertenece a la naturaleza del hombre, no a su crimen o culpa, podríamos parecer que la muerte no le fue sobreañadida como advertencia, y por lo tanto algunos entienden lo que se dijo antes, morirás, en un sentido espiritual, pensando que incluso si Adán no hubiera pecado, su cuerpo aún debe haber sido separado del alma, dice Juan Calvino. Pero dado que la declaración del apóstol Pablo es clara, que todo muere en Adán, como resucitó en Cristo, 1 Corintios 15, 22 como referencia,
Esta herida también fue infligida por el pecado. Tampoco es realmente difícil la solución de la pregunta. ¿Por qué Dios debe pronunciar que el que fue sacado del polvo debe volver a él? Porque tan pronto como fue elevado a una dignidad tan grande que la gloria de la imagen divina brilló en él, el origen terrestre de su cuerpo fue así, borrado. Ahora, sin embargo, después de haber sido despojado de su excelencia divina y celeste, ¿qué puede su misma salida de la vida se reconozca a sí mismo como la tierra? Por esto tenemos a la muerte, porque la disolución en temor que se contraría a la naturaleza no puede desearse naturalmente, dice Juan Calvino. Verdaderamente el primer hombre habría pasado a una vida mejor si hubiera permanecido erguido, pero no habría habido separación del alma del cuerpo, no habría corrupción, ningún tipo de destrucción y, en resumen, ningún cambio violento, dice Juan Calvino. Esta maldición de la tierra cayó sobre su cabeza y lo hirió gravemente. ¿Acaso fue coronado de espinas y de extraña cresca alrededor de sus pies? Más bien, bendito sea aquel que consagró las espinas llevándolos como diadema, dice Spurgeon. Aunque la sentencia privó a Adán de los deliciosos frutos del paraíso, le aseguró el sustento. Viviría la tierra a producir suficientemente hierba del campo para que pudiera subsistir, si bien de ahora en adelante todo lo que comiera sería con el sudor de su frente. Aún así tendría sufrimiento para comer y vivirla, dice Spurgeon en estos versículos que hemos visto. Oremos, hermano. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia y por entender un poco más de esa hermosa escritura que hemos leído. También, Señor, saber el producir del pecado en nosotros por medio de Adán. Pero también, Señor, te agradecemos porque por medio de tu escritura podemos aprender más. También, Señor, danos sabiduría para ponernos en práctica y cada día poder apagar el pecado en nosotros y tener interés en ti, Señor, en tu escritura, en tu palabra y también a nuestro prójimo, pero también, Señor, por todas las cosas que tú nos indicas en la escritura. Señor, gracias. Amén.